¿Qué tal? Vamos a ver ahora la instrucción conocida con el nombre de repetir hasta. Esta instrucción, como dice la indicación en la parte inferior, ejecuta una secuencia de instrucciones siempre que la condición evaluada sea falsa. Es un poco contraria a las otras estructuras repetitivas que hemos visto, como la estructura para y la estructura mientras. Esta estructura, en su mismo nombre, indica que todo lo que se va a desarrollar o todas las instrucciones que se van a repetir hasta un cierto momento. Ese momento es en el momento en que la condición sea verdadera, ¿no? Por eso es diferente a las otras. Las otras decían, mientras sea verdadera, se ejecuta. Pero esto es el caso contrario. Esto se ejecuta mientras sea falso. Cuando sea verdadero, deja de ejecutarse. Y nosotros vemos en la gráfica un diagrama de flujo en donde las acciones comienzan ejecutándose. ¿Ok? Este es un poco diferente, por eso digo, a las otras repetitivas. Porque las instrucciones se ejecutan desde el comienzo, pero el flujo continúa su paso y hace una pregunta. Ahora, estas acciones se hacen por primera vez y de ahí, si la condición se cumple, se dejan de realizar. Pero si la condición no se cumple, se siguen ejecutando y se siguen realizando y realizando y realizando hasta el momento en que la condición deje de cumplirse. Cuando la condición deje de cumplirse, o sea, verdadera, entonces el flujo continúa con otras acciones o simplemente termina el algoritmo. Como pueden ver acá, las acciones, a diferencia de las otras repetitivas, se ejecutan al menos una vez, ¿no? En las otras repetitivas no se ejecutaban siempre y cuando la condición no se cumpla, pero acá se ejecutan al menos una sola vez. Y de ahí se siguen ejecutando siempre y cuando la condición no se cumpla, pero en el momento en que se cumple, se termina la estructura repetitiva. ¿Ok? Entonces la condición del ciclo es justamente acá, en este punto. Y acá empieza el bucle, ¿no? Se va ejecutando, ejecutando varias veces hasta que se cumple y ahí termina. Entonces vamos a recordar rápidamente dos elementos que son importantes siempre dentro de las repetitivas, los cuales son las variables de control como el contador y el acumulador. Ya sabemos que el contador se incrementa siempre en un número fijo y el acumulador se incrementa en un número variable. Luego vamos a ver entonces un primer ejemplo de cómo trabaja esta estructura repetitiva llamada repetir hasta. El ejemplo que se nos da a continuación es de elaborar un pseudocódigo que solo permita, dice, ingresar un número positivo. O sea, el programa te va a pedir que ingreses un número positivo y luego te devuelva su doble. De ese número positivo te debe devolver el doble de ese número. Pero hay una nota importante acá que dice lo siguiente. No se debe interrumpir el algoritmo si el valor ingresado no es positivo. ¿Ok? No se debe interrumpir el algoritmo siempre y cuando el valor ingresado no sea positivo. O sea, si tú ingresas un valor negativo, el algoritmo debe seguir solicitando y solicitando que ingreses un número positivo. ¿Por qué? Porque en ese caso tú te estás equivocando, ¿no? Se puede decir así. O sea, el programa te pide que ingreses un número positivo, pero tú le das un número negativo, entonces el programa te va a seguir y seguir pidiendo el número una y otra vez hasta que tú ingreses el número correcto. Cuando ingreses el número positivo, o sea, cuando la condición se cumpla, por eso tiene que ver con la estructura, cuando la condición se cumpla, que el número ingresado es positivo, en ese momento simplemente finaliza el programa o te devuelve el doble, como te indica aquí. Bien, veamos cómo podemos trabajar este ejemplo entonces en una estructura repetitiva dentro de PSeInt. Bien, aquí tenemos entonces nuestro algoritmo, digamos nuestro enunciado, y en el costado tenemos, o al lado derecho tenemos la pantalla del PC. Vamos a llamarle a este programita, vamos a llamarle en todo caso número positivo. ¿Ya? Lo primero que vamos a necesitar para este ejemplo es el número que se va a ingresar. Entonces definimos el número que es lo que vamos a ingresar. Esto lo definimos como entero.
Ahora, si queremos podemos crear una variable para introducir también acá el doble del número que se nos está pidiendo, porque dice devuelva el doble del número que has ingresado. Entonces tú puedes decir acá el doble, ¿no? Número doble, ¿ya? Aunque también lo puedes expresar de manera directa, pero lo estamos usando con una variable. Entonces solicitamos que se ingrese un número, pero en este caso no lo vamos a ingresar directamente. ¿Por qué? Porque dice que esto, o sea, esta solicitud de ingresar un número positivo se debe repetir tantas veces como sea necesario mientras tú no ingreses el número positivo. Entonces le vamos a decir acá la instrucción repetir y presionamos enter. Y la estructura de repetir tiene un hasta qué, ¿no? Hasta qué es la indicación de hasta en qué momento se va a repetir lo que tú pongas acá. Entonces lo que tú vas a poner acá es la solicitud de que se ingrese un número entero. ¿Ok? Un número positivo vas a poner acá. Positivo. Esa es la solicitud que yo le hago, que se ingrese un número positivo. ¿Ok? Y lo leo dentro de la variable no. Pero como dice la estructura, aunque sea una vez, se va a solicitar esto. Pero se va a dejar de solicitar cuando el usuario ingrese obviamente el número correcto. Si ingresa un número incorrecto, un número negativo, entonces esto se va a seguir repitiendo una tras otra vez. Por lo tanto, acá le voy a decir hasta que el número sea mayor a cero. O sea, yo voy a tomar en cuenta que el número positivo sea de uno en adelante. Entonces, mientras la persona ingrese un número negativo, por debajo del cero o cero, entonces simplemente esto se va a seguir solicitando. ¿Ok? Y tú le puedes poner de repente acá un escribir con un símbolo de repente varias veces para que haga una separación. Ahora, ¿qué pasa cuando deja de repetirse? O sea, cuando ya terminó de repetirse porque ingresaste el número positivo, entonces acá tú tienes que decir que el doble equivale a qué? Al número por 2. ¿Ok? Al número por 2. Ese es el doble del número por 2. Y luego simplemente le dices escribir el doble del número ingresado es dos puntos, coma, y acá le pones doble. Entonces te va a decir el doble del número ingresado es el valor que está acá en esta variable. ¿Correcto? Bien, entonces vamos a ejecutarlo porque es así de simple, mira. Damos acá la ejecución y le decimos 0. Ingresa un número positivo. Te vuelve a pedir, ¿no? Y te lo va a recalcar ahí. Ya, menos 5. Ingresa un número positivo. Sí, o sea, se sigue repitiendo. Menos 8. Terco, ¿no? Pero bueno, ya. A ver, entonces se va a seguir repitiendo y nunca va a parar mientras que tú no ingreses el número que te está pidiendo o el número correcto. Entonces vamos a ponerle a ver el número 2. El doble del número ingresado es 4. Entonces, ahí termina. ¿Por qué? Porque ya dejaste de ingresar, obviamente, números de manera incorrecta. ¿Correcto? Esa es la función que ejecuta una instrucción llamada repetir de manera, digamos, continua hasta que se cumpla la condición. Esto es una condición. Esto también va entre paréntesis por si acaso, ¿no? Acostumbrándonos un poco al tema de que podemos verlo después en un lenguaje de programación. Y también se coloca el punto y coma a veces al final de esta instrucción. Y no debería fallar, ¿no? Realmente el programa no debería fallar con esa indicación que le estoy colocando, porque al final sigue siendo igual, mira. ¿Ya ves? Menos 2 4. Correcto, entonces este punto y coma de acá, por ejemplo, en lenguaje de programación como Java y otros lenguajes basados en C, igual, ¿no? La estructura de repetir se maneja de esta forma y siempre al final lleva un punto y coma, como si fuera una línea de instrucción más. ¿Ok? Nosotros sabemos que las estructuras no llevan punto y coma al final de la línea, pero en la estructura de repetir es una excepción. Siempre al final del hasta que o el indicador de hasta el momento que se cumpla la condición se utiliza el punto y coma. ¿Correcto? Vamos a ver un siguiente ejemplo entonces.
Dice, elabore un algoritmo en que se solicite el ingreso de una clave para poder acceder. Mientras no se ingrese la clave correcta, debe seguir solicitando, o sea, debe seguir solicitándola hasta que se ingrese la clave adecuada. Solo accederá cuando se ingrese la clave correcta. Es decir, por ejemplo, en este caso voy a decir la palabra algoritmo. Bien, vamos a crear un nuevo ejemplo acá y vamos a llamarle entonces acceso. ¿Ya? Vamos a llamarle así, acceso. Y a este programa vamos a decirle primero que vamos a definir una clave, que para nuestro caso va a ser de tipo carácter porque es cadena, es texto. Esa clave es la que se va a ingresar o se va a solicitar al menos que se ingrese y se puede ingresar de manera correcta o de manera incorrecta. Entonces acá le decimos, comenzamos pidiendo o colocando la instrucción repetir, ¿sí? ¿Hasta qué? ¿Hasta qué momento se va a repetir esto? Hasta que la clave, y acá esto lo pongo entre paréntesis, hasta que la clave sea igual a la palabra, en este caso, algoritmo. Hasta ese momento se va a repetir. Mientras tanto, ¿qué se va a repetir? Todo lo que yo pongo acá. O sea, la solicitud de la clave. Si alguien pone una clave equivocada, se repite, o sea, te va a pedir siempre que ingreses la clave correcta. Entonces acá le decimos, ¿no? Escribir, ingrese la clave maestra, le vamos a poner así. Ingrese la clave maestra, punto y coma. Entonces, leemos la clave. Pero obviamente hay que determinar si es que la clave es correcta o incorrecta. Entonces vamos a preguntar, ¿no? Si la clave, vamos a poner acá, si la clave es igual o, perdón, es diferente, ¿ya? Y acá hay un detalle, ¿no? Cuando el diferente se pone así, con los dos símbolos contrarios, ¿no? El menor y el mayor. Pero el programa PSeInt, cuando tú pones los dos símbolos, te lo convierte en este símbolo que estás viendo ahí, que es un signo igual con una diagonal cruzada, ¿no? Entonces, eso significa diferente. Diferente de algoritmo. Si es diferente de algoritmo, entonces, ¿qué quiere decir qué va a pasar cuando sea diferente de algoritmo? Que te va a estar escribiendo un mensaje. Y eso lo vamos a poner así, ¿no? Escribir, y vamos a decirle así. Perdón, escribir, ponle símbolos iguales. Y podemos solicitar esto acá abajo nuevamente. Y en medio vamos a decirle clave incorrecta. ¿Ya? Acá le ponemos dos símbolos. Una más y una más. Ahí está. Entonces, como un mensajito, ¿no? Que va a decir clave incorrecta, te va a decir. Y luego se va a repetir, obviamente, ¿hasta qué? Hasta que tú pongas esta palabra, obviamente. Y luego, ya, y el que nos falta, indicarle que una vez que se ha cumplido, o sea, que se ha escrito lo correcto, le decimos acá, escribir bienvenido. ¿Ya? Y vamos a decirle algo importante acá, por ejemplo, ya, después de tantos errores, para que no se sigan viendo los errores, le voy a poner acá limpiar pantalla. O sea que cuando ya se escribió lo correcto, se limpia la pantalla y sale bienvenido, nada más. ¿Sí? Veamos. ¿Qué pasa si se escribe, por ejemplo, la palabra hola? Clave incorrecta. Ahí está. No me acuerdo. Clave incorrecta. Hola de nuevo. Clave incorrecta. Y ahora le pongo algoritmo. Bienvenido. Y se limpia toda la pantalla, ¿no? Entonces ya te dice bienvenido. Entonces, una forma de que también todo lo que hubieras ingresado de manera incorrecta sea, digamos, reseteado, ¿no? Y te aparece solamente el mensaje que tú le estás poniendo. Bien. Entonces, de esa forma ya tenemos los ejemplos basándonos en la estructura repetir hasta aquí. Espero que les sea de utilidad y bueno, nos estamos viendo en otro video tutorial. No dejen de suscribirse a los canales de YouTube, de Facebook y de Google, los cuales están justamente debajo del video. Muchas gracias.